Que así sea. Muchísimas gracias, Susanita. Y bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros queridos amigos, hermanos que nos siguen desde diferentes, eh, las diferentes aplicaciones virtuales, ¿no? Desde Facebook Live, desde YouTube y también desde Zoom. Gracias a estas facilidades virtuales, en esta época que estamos viviendo, es posible llegar a todas las personas que nos escuchan y mantenernos en comunicación, unidos y poder compartir estas enseñanzas que son importantísimas para nuestras vidas. Ahora se van a dar cuenta, sobre todo el tema que vamos a tratar el día de hoy, que tiene mucho que ver con la realidad que estamos viviendo estos últimos meses, ¿no? Creo que ninguno de los que estamos en esta reunión o mirando, hemos dejado de perder a un ser querido, ya sea amigo, familiar, alguien muy cercano, o a alguien allegado a la familia, al vínculo de amistad, etcétera, ¿no? Entonces, es bueno conocer este fenómeno, el cual es un fenómeno natural, como muchas veces lo hemos escuchado. Dicen, ¿no?, que la muerte va a llegar para todos, ¿no? O sea, no hay nadie que pueda decir, no, a mí no me va a tocar, no, a todos nos va a llegar en algún momento. Y tenemos que estar preparados, entender, por los diversos motivos que tengamos, ya sea, a veces hasta por curiosidad, saber qué pasa, ¿no?, cuando morimos, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué viene después? ¿No? Todos quisiéramos saber, es como una curiosidad innata que tenemos y que en el fondo de repente ya la sabemos, pero no la recordamos porque la tenemos guardada en nuestro interior, ¿no? Entonces vamos a hablar de la crisis de la muerte. Pero antes de hablar de la muerte en sí, vamos a hablar de qué significa crisis. Y para saber qué significa una palabra, todos lo que hacemos cuando no sabemos el significado de algo, vamos al diccionario, ¿no es cierto? Entonces, buscando en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra crisis, que viene del latín y del griego, estas dos raíces de palabras, crisis y crisis, nos da una serie de definiciones. Por ejemplo, la primera dice, ¿no? Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. O sea, el cambio en sí, la modificación o la diferencia que se da en algo, o también la forma que yo lo puedo interpretar, ¿sí? Y hay otras definiciones, pero básicamente la que más me interesa o nos interesa para la charla es la primera. Es un cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso, una situación, o en la manera en que estos son apreciados. El cambio profundo se da, pues, ¿no? O sea, de estar encarnados en un cuerpo físico y vamos a pasar a no estarlo. Vamos a ser espíritus ya desencarnados cuando nos toque, obviamente, la muerte, ¿no? ¿Y eso tiene consecuencias importantes? Sí, tiene consecuencias importantes, porque después vamos a analizarlo un poquito más, en base a toda nuestra existencia en la Tierra, va a haber una consecuencia luego de este momento, ¿no? Es importante. También hay otro tema que mucha gente tiene hasta miedo porque no conoce o no sabe o duda, ¿no? Por sus propias creencias religiosas, inclusive nos hablan de las religiones espiritualistas, digamos, la religión católica, el testigo de Jehová, evangélico, lo que sea, nos hablan de espíritu y que el espíritu trasciende la muerte. Sí, pero la mayoría de estas religiones no nos explican qué sucede después, qué pasa. El detalle no lo tenemos. Nos dicen que sí, que partimos, que vamos a un lugar, pero ahí nomás, muy, muy vago, ¿no? No hay un detalle. Y también interesa mucho la forma en que nosotros podemos ver la muerte, ¿no? La muerte la podemos ver como algo natural, o también con pánico o terror, ¿no? No, yo no quiero. Hay gente que se resiste y piensa que nunca va a morir. Y eso está inmerso en la sociedad. Tanto así que
desde a los niños, a los jóvenes, no se les habla de la muerte, ¿no? ¿Por qué no? Porque no, ¿cómo vas a hablar de la muerte? Eso es algo desagradable, no, no, le vas a meter miedo a los niños. Entonces hay cierto temor, cierta, evadir el tema, ¿no? O sea, como que no se quiere tocar porque es un tema muy, ¿no? Que da miedo, ¿no? Entonces, básicamente es por desconocimiento o querer evadir algo que en realidad nos va a pasar a todos. Y en realidad deberíamos verlo de una manera natural, ¿no? O sea, es parte de la vida, la existencia, ¿no? O sea, el nacer, desarrollarnos, evolucionar, aprender, mejorar y también en algún momento decaer, enfermarnos o qué sé yo, o partir, cambiar digamos, de vestimenta, como quien dice, ¿no? O sea, nos sacamos la ropa que ya está vieja, que es el cuerpo cansado y gastado, y pasamos a otra envoltura diferente, al plano espiritual. Obviamente, yo no digo que esto lo veamos como voy y me cambio de camiseta o me cambio de ropa, ¿no? No, no es tan así, porque obviamente si yo tengo un ser querido, un familiar, que infaustamente ha tocado que fallezca por esta situación que estamos ahora viviendo a través de la pandemia, no va a ser pues un motivo de transparencia o alegría, ¿no? Obviamente voy a sentir pena, mucha pena de repente, voy a pasar una etapa de duelo por la tristeza de que no tengo a la persona amada a mi lado, ¿no? Pero eso deberíamos entender que es algo temporal, ¿no? La tristeza es humana, es normal, pero eso lo debemos superar en base a nuestra firme convicción de que la vida continúa, en una manera diferente, pero continúa. ¿No? No es que ahí se acabó todo y nunca más, perdón, nunca más lo voy a ver. No, no es así. Y entonces, en ese sentido, lo que ahora vamos a revisar nos va a dar esa esperanza y ese consuelo de saber con convicción, no porque lo digo yo o que se me haya ocurrido o a alguien se le ocurrió, sino con certeza que nuestro espíritu es inmortal, por un lado, y por otro lado, vamos a detallar qué es lo que pasa luego de morir. Todos lo vamos a saber y vamos a estar al menos tranquilos por ese lado, ¿no? Y vamos a saber qué hacer para que sea agradable y que sea bueno. ¿No? Entonces vamos a hablar de un señor que se llama Ernesto Bozano. Nació en el año 1862 y murió en el año de 1943, ¿no? Por ahí con la Segunda Guerra Mundial. Este científico fue uno de los más eruditos sabios de Italia del siglo XX. De repente lo han oído nombrar, ¿no? Ernesto Bozano. Fue profesor de filosofía de la ciencia en la Universidad de Turín. Además de ello, investigador de los fenómenos espirituales, espírita. Fue un catedrático importante, ¿no es cierto? Y además de ello, investigador, que es poco vemos esa combinación, ¿no? En nuestras universidades hay profesores excelentes, catedráticos, pero pocos investigan, ¿no? En cambio, Ernesto Bozano, aparte de ser un profesor de un tema bastante profundo, también era investigador. Tenía la raíz científica para poder hacer la base científica, ¿no? Y contribuyó de una manera muy importante en lo que es la literatura a nivel mundial sobre los fenómenos llamados paranormales, ¿no? Los fenómenos paranormales se refiere a todo lo que es, digamos, fuera de la parte física, de lo que estudia, por ejemplo, la física, la química, todo lo que es material, ¿no? O sea, los fenómenos paranormales están asociados a fenómenos relacionados con el espíritu, ¿no? Los espíritus. Fue uno de los pocos investigadores italianos que fue nombrado como miembro honorario de importantes instituciones, ¿no? Como la Sociedad para la Investigación Psíquica, también la American Society for Physical Research y el Institute de Metapsique Internacional, ¿no? Son instituciones de investigación
bastante reconocidas, y él fue nombrado no solamente miembro, sino miembro honorario. O sea, estamos hablando de una persona preparada, muy inteligente, con muchos conocimientos. No era pues una persona empírica que se le ocurrió hacer algo así de la nada, ¿no? Con preparación y fundamentación científica. Él tiene un libro bueno, tiene varios. En este libro que escribió, que se llama La crisis de la muerte, él aplica un método científico para concluir las cosas que ahí plantea, ¿no? Que se llama el método de análisis comparativo y convergencia de evidencias. Estos dos métodos, que en realidad engloban uno solo, fue creado por el profesor Allan Kardec al momento de hacer las investigaciones y codificar los libros de la doctrina espírita. El libro de los espíritus, que los que no conocen, es un libro donde está toda la esencia y la filosofía y el resumen, digamos, de todo lo que es la doctrina espírita, y está basado en preguntas y respuestas, ¿no? El profesor Kardec escogía las preguntas y se las formulaba a los espíritus a través de mediums, ¿no? Y bueno, utilizó un método. El análisis comparativo se refiere a que esa misma pregunta la formulaba a diferentes espíritus a través de diferentes mediums en diferentes lugares. Entonces, y después comparaba las respuestas, ¿sí? Y al ver que si todas cuadraban, eran la misma respuesta para la misma pregunta de diferentes fuentes, lugares, mediums y espíritus, entonces, check, valía. Si había una coma de más, una palabra de más o de menos, la descartaba, porque él prefería descartar algo así que no fuese completamente comprobado para no caer en una mentira, ¿no? En un error, ¿no? Y la convergencia de las evidencias se basa en el método científico para poder, en base a estudio de evidencias científicas, poderlas llevar hacia formulaciones particulares o generales, según sea, inductivas o deductivas, ¿no? Esto lo utilizó para estudiar estos mensajes de los espíritus de los difuntos, que a manera de entrevista, como ahora hemos estado acostumbrados acá en el Perú a ver entrevistas a postulantes o a candidatos a los cargos políticos, ese mismo tipo de entrevista, llamémoslos así, se realizaba a los diferentes espíritus a través de los medios, con presencia del profesor o el profesor Bozano, ¿no? Y los difuntos describen, o sea, le preguntaban, ¿no?, cómo era la fase de las diferentes fases del proceso de la muerte. Y ellos describen estas fases, ¿no? Las detallan. Y hacen un recuerdo de lo que pasaron en el momento, acá está la palabra crisis, de la muerte, y el momento que están dejando el cuerpo material, dejando el mundo, y están ingresando al plano espiritual. O sea, salimos del plano material y llegamos al plano espiritual. Ese momento, como es tan trascendente, tan importante, es una especie de crisis, ¿no? O sea, cambiamos de ambiente. Igual que al momento que, no sé si ustedes han presenciado el nacimiento de un niño, ¿no? O sea, cuando nace el bebé, es una crisis también para él, porque cambia de estar en un entorno dentro del vientre materno calientito, acogido, sintiendo los latidos del corazón de la madre, se siente seguro, con alimento, y a la hora que nace es un shock, pues, ¿no? Es una crisis en ese momento que tiene que adaptarse, por eso lloran también, porque tiene que ya empezar a hacer trabajar sus pulmones, siente una temperatura que no es la temperatura agradable que le estaba acostumbrado, etcétera, ¿no? Entonces, una crisis. Igual, la muerte también es una crisis, ¿no? Entonces, este estudio es el primer ensayo analítico para demostrar el valor intrínseco positivamente científico de las revelaciones trascendentales que trata la metapsíquica, ¿no? Entonces, esto es una comprobación de esas revelaciones que ya existían muchas veces, ya estaban planteadas, pero las demuestra, las comprueba y les da un valor
por sí mismas. Entonces, ¿cuál fue el objetivo del estudio? Vamos a ver. Demostrar que esas revelaciones trascendentales, en principio, eran ciertas, ¿no? Y que no se contradecían entre sí, porque si eran de diferentes fuentes, podrían contradecirse una con otra, ¿no? Pero el objetivo era demostrar que no se contradecían, que eran concordantes y que una apoyaba a la otra si había, digamos, una explicación sobre un tema, pero no era completa, la otra, a veces agarraba una parte del anterior, pero también complementaba con algo, ¿no? Entonces te iba haciendo el cuadro ya más completo en base a argumentos complementarios, ¿no? Y el segundo objetivo era demostrar que esas concordancias no eran pues fruto del azar o de casualidad, que bueno, mira, de casualidad salieron dos igualitos, ¿no? No, hay un método científico atrás, ¿no? No es uy, qué coincidencia, ¿no? O al azar salieron, ¿no? Y otro punto importante, que no se tratara de recuerdos subconscientes de conocimientos ya adquiridos por el medium y luego olvidados. Eso se llama criptomnesia, una palabra media extraña, pero significa que, por ejemplo, yo aprendí algo, imaginemos una tontería, aprendí de niño a jugar trompo, por decir, ¿no? Y era un trome jugando el trompo. Y pasaron los años y por esas cosas me olvidé que yo sabía jugar trompo, me olvidé que yo conocía ese juego y manifiesto algo relacionado con el trompo, por decir, ¿no? O sea, era algo que yo ya lo tenía como conocimiento, pero me olvidé y lo manifiesto a través de una situación de trance, ¿no? Entonces, hasta ese detalle llegó el profesor Bozzano para asegurarse que no fuera algo propio del medium y no del espíritu que se estaba comunicando a través del medium. ¿Se dan cuenta, no? O sea, que no las cosas que el medium decía no sean propias de él. O sea, que pueda meter su aderezo, digamos, en las cosas que le estaba contando el espíritu, ¿no? O personalizar el mensaje, ¿no? Ese detalle también fue muy, muy cuidadoso. Se nota que el detalle era pues porque es una cosa seria. Yo no puedo alegremente decir cosas sin que tengan comprobación científica, ¿no? Y imagínense la trascendencia de esto, ¿no? Entonces, estos fueron básicamente los objetivos. Ahora, la pregunta es, ¿el estudio fracasó o tuvo éxito? ¿Qué creen ustedes? Bueno, la respuesta es que sí, tuvo éxito. Es algo muy interesante. Tuvo éxito. Vamos a ver. Tuvo éxito, sí, y no solamente éxito, sino éxito rotundo, porque se demostró, como dice acá, inapelablemente, en base a los hechos, que los mensajes mediúnicos donde los espíritus describen las fases que pasaron durante la crisis de la muerte, así como los acontecimientos de su entrada cuando están llegando al plano espiritual, concuerdan entre ellos de manera tan admirable que no se encuentra una sola discordancia con las afirmaciones de otros espíritus comunicantes. Queridos amigos, estamos hablando de acá de una cosa pues cierta. Lo que vamos a comentar ahora es cierto, es algo que existe, que es válido, que ha sido demostrado. Y no es el único estudio, hay otros estudios también adicionales de diferentes científicos en el mundo que concuerdan. Y muchas de estas cosas que vamos a comentar y estudiar y revisar ahora, ustedes alguna vez de repente ya las han oído, pero lo que no sabían era que habían sido corroboradas científicamente. Y miren, entonces acá es importante, ¿no? Concuerdan de una forma muy precisa y los argumentos son inapelables, o sea, es bien, bien seria la cosa. Entonces, pasemos a revisarlos sin más demora. Entonces, ¿qué detalles fundamentales se pueden enunciar? El profesor Bozzano nos dice lo siguiente.
Todos los espíritus que se comunican afirman haberse vuelto a ver en el plano espiritual, o sea, luego de morir físicamente, en el plano espiritual se ven con forma humana en el mundo espiritual. Vale decir, mi cuerpo físico queda en el ataúd o en donde me entierran, qué sé yo, pero ellos se siguen viendo con un cuerpo de forma humana. Ya sabemos, los que hemos estado un poco siguiendo las charlas, que estamos hablando del periespíritu, ¿no? El periespíritu es una envoltura sutil que une al espíritu con el cuerpo y adopta la forma del cuerpo físico. El perispíritu es, digamos, cuando ustedes oyen hablar de apariciones, se apareció un espíritu, el niño, el nietecito vio al abuelito que ya había fallecido. En realidad no vio al abuelito, sino vio al periespíritu del cuerpo del abuelito, ¿no es cierto? Entonces, el perispíritu es sutil, es cierto, pero en algunas situaciones los que tienen la facultad de la evidencia, la mediunidad, pueden verlos. Entonces, cuando nos toque partir, nos vamos a ver con forma humana en el plano espiritual. ¿Sí? No es que se desintegra todo y somos una mancha ahí sin forma, no. Vamos a conservar la forma. Y más aún, les doy una buena noticia a mis amigas acá de sexo femenino. Rejuvenecen. Rejuvenecen todo. Y esos son testimonios ya que los puedo comentar, ¿no? Las personas de sexo femenino dicen, bueno, ¿no es cierto? Rejuvenecer. Y se ven más jóvenes. Normalmente uno dice que adopta la forma que más le gusta de su periodo de vida, ¿no? Entonces, conserva la forma espiritual. Segundo, esto pasa mucho, lamentablemente. Dicen muchos de ellos que pasó mucho tiempo y no se daban cuenta que estaban muertos. Y me pongo a analizar en la situación que estamos viviendo ahora, y por experiencia propia de amigos muy cercanos, y se contagian del COVID. Hoy día estás hablando con ellos y aquí a una semana ya no están, ¿no? O sea, fallecen, porque esta enfermedad en algunos casos es muy violenta, muy agresiva. Y parece mentira, ¿no? O sea, haberlos escuchado, haber visto sus mensajes en el chat y en una semana simplemente no resistieron y murieron, ¿no? Entonces, esa es y más aún cuando los entuban para el tema del oxígeno, los tienen que poner en estado de coma inducido, o sea, pierden el conocimiento, ¿no? Porque ese es un procedimiento bastante incómodo, doloroso, ¿no? Entonces, los inducen a coma. Entonces, me imagino, ¿no? La situación, ¿no? Llegas a un hospital, una clínica, te sedan, te estás en estado de coma y cuando recuperas el sentido, crees que estás vivo, de repente ya falleciste, ¿no? Y están ahí dando vueltas, no se dan cuenta que ya están muertos. Sobre todo aquellas personas que no están, que no han estudiado esto como lo estamos, no conocen estas informaciones como lo estamos ahora compartiendo, ¿no? Entonces el tema de la ignorancia, a veces nos juega en contra, ¿no? O bueno, normalmente nos juega en contra, ¿no? Entonces, y esto es muy frecuente. Hay un gran porcentaje, se dice que es mucho, cerca del 80% de espíritus o de personas que fallecen, no se dan cuenta que ya están muertos, creen que siguen vivos. Como ven su cuerpo, piensan que están vivos y siguen caminando por los lugares donde solían estar. A veces hasta se resienten o se molestan con sus familiares, porque ellos les hablan a los familiares y los familiares
sienten que no les contestan, que no los ven. Obviamente no los ven, pues, ¿no? Porque están en espíritu. Entonces ellos creen que son malcriados, que no le quieren contestar el saludo, qué pasa, se resienten, ¿no? Entonces eso pasa mucho, mucho pasa eso. Entonces, miren, ¿no? Es importante saberlo, ¿no? Conocer, saber el detalle este que estamos compartiendo. Tercero, todos manifiestan que durante esta crisis donde están prácticamente agonizando, o inmediatamente después, como que les pasa una película de toda su vida en breves minutos o segundos. Como que ves una película así rapidísimo y pasa toda tu existencia, desde niño hasta los últimos momentos que te recuerdas. Obviamente los puntos más impactantes o importantes en tu vida, ¿no? O sea, es como como llama acá, una visión panorámica de todos los hechos de tu vida, ¿no? O el llamado epílogo, la muerte. Y yo supongo que esto es como un llamado a reflexión, ¿no? O sea, qué tan bien hiciste tu vida, ¿no? Llevaste tu vida, ¿no? Fue una secuencia de hechos intrascendentes. Ahí te das cuenta si aprovechaste el tiempo o lo perdiste, ¿no? En cosas que no agregaban valor a tu crecimiento espiritual, moral o de conocimientos, o sí lo hicieron, ¿no? Que también te portaste con el prójimo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero es como un flash, ahí lo ves todo. Eso nos va a pasar a todos. Como que esto mueve la conciencia, ¿no? Te va a hacer una reflexión ahí, antes de pasar o inmediatamente que estás pasando, ¿no? ¿Qué más? Esto es bonito, ¿no? La mayoría de ellos manifiestan que fueron recibidos en el mundo espiritual por los espíritus de sus familiares o amigos. O sea, aquellos familiares, y sobre todo nuestra madre, nuestros padres, ¿no? O abuelos de repente, y amigos que nos han antecedido en la vuelta al plano espiritual, nos van a recibir. Y igualmente, espíritus buenos que están asociados por afinidad a nosotros también, ¿no? Porque sabemos que la familia que nosotros conocemos en la tierra, en el plano espiritual es mucho más grande, mucho mayor. Y estamos ahí en familias muy, muy grandes, familias espirituales. Porque ahora de repente pues tenemos como que la obligación de estar juntos por los lazos de la sangre. Pero en espíritu ya no hay obligación, sino hay afinidad por lazos de amor, digamos, ¿no? Entonces, esto es algo bueno, ¿no? Porque es un momento difícil, hay perturbación porque cambiamos de nivel vibratorio, como que no entendemos bien qué pasa, sobre todo si venimos de una larga enfermedad o de una muerte traumática, un shock, así, una cosa rápida, violenta. Entonces ellos nos van a ayudar, ¿no? Obviamente si tenemos pues familiares queridos y si tenemos amigos queridos, ¿no? Pues si tenemos puros enemigos, Dios me libre, ¿no? O sea, ¿quiénes nos van a recibir, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta estos factores, pero es algo bueno que nos van a ayudar, ¿no es cierto? Nos van a ayudar y nos van a auxiliar. Miren, ya vamos aprendiendo varias cositas que nos van a ilustrar, ¿no? Ustedes pueden revisar la conferencia, la charla cuantas veces quieran, va a estar grabada en nuestro canal de YouTube y también el mismo Facebook Live, ¿no? ¿Qué más? Casi todos los espíritus vamos a pasar por una fase de sueño reparador. Es como un trauma esto, ¿no? Salir de un nivel material y pasar a un nivel diferente, un plano vibratorio diferente, el plano espiritual, ¿no?
Y sumado a eso, a la agonía que podamos haber tenido, ¿no? O sea, por muerte natural o por muerte a través de una enfermedad, entonces en la enfermedad hay sufrimiento, hay dolor, hay órganos comprometidos, hay medicamentos, sueros, antibióticos, qué sé yo, una serie de cosas que maltratan al organismo y que de alguna manera también se transmiten al perispíritu, que es el que, y viceversa, ¿no? Hay una comunicación entre ambos, ¿no? Muchas de las enfermedades parten del perispíritu, del espíritu, por desarmonía del espíritu, y los efectos también, al revés, van hacia el perispíritu, ¿no? Entonces, como que necesitas dormir, reparar un poco de tus energías para adaptarte al nuevo ambiente, ¿no? Como cuando, imagínense la analogía cuando los buzos, por ejemplo, ¿no? Los que bucean a profundidades en el mar, en los lagos, a la hora que se sumergen, no pueden salir así veloces, ¿no? A la superficie menos densa, ¿no? O sea, tienes que de a pocos ir ascendiendo, ¿no? De a pocos, para que no sea un shock muy fuerte, o inclusive te pueden hasta explotar los pulmones, qué sé yo, el corazón, ¿no? O el cerebro. Es un proceso así lento para que vaya adaptándose. Algo similar cumple, ese rol muy similar cumple este sueño reparador. O sea, como que te sientes así medio adormecido y necesitas dormir para poder adaptarte a la nueva realidad. ¿Mm? ¿Qué más? Llegaron a un ambiente espiritual radiante y maravilloso. No todos. Solo, como dice acá, los que son moralmente normales. Miren, buena noticia. Ni siquiera dicen los que son moralmente elevados, sino los que son moralmente normales. O sea, personas normales que practican el bien, tienen sus cosas negativas, sus errores, pero en el fondo quieren mejorar y quieren ser buenos, ¿no? Entonces van a llegar a un ambiente radiante, maravilloso. ¿No han oído eso de que ven al final del túnel la luz, todo eso? Ya hay algunos que no quieren regresar cuando están en esas experiencias porque es tan bonito, maravilloso, sienten alivio, o sea, dejas el cuerpo pesado, te sientes más ligero, libre, y ves unos colores maravillosos, unas sinfonías extraordinarias, ¿no? Es bonito, o sea, no hay que tener miedo en ese sentido, ¿no? Sin embargo, aquellos que su moral es negativa o depravada, como dice acá, no van a llegar a la luz, como dicen a veces, miren la luz al final del túnel, no. Ellos van a ir a un lugar oscuro y oprimente. Oscuro, como dice acá, tenebroso y oprimente. ¿Y de qué depende que sea luz radiante o tenebroso y oscuro? ¿De qué depende? Del desarrollo moral, principalmente. Anotemos. ¿Qué más? También se ha podido comprobar que el plano espiritual no es que sean nubecitas o vacío ahí que estén en el espacio, no. Es un mundo objetivo, sustancial, muy similar al ambiente terrenal, pero espiritualizado. O sea, todo es más, más fluídico, digamos, más ligero, ¿no? Esta representación que vemos acá es una imagen tomada de la película Nuestro Hogar, donde el espíritu que es el personaje central de la película llega a esta colonia espiritual que se llama Nuestro Hogar, donde hay edificaciones de los tipos que estábamos viendo acá, y su organización es interesante en base a ministerios y por roles, ¿no? Y se dice que las cosas que, inclusive hay laboratorios, centros de estudio, de oración, etcétera, ¿no? Hay una serie de actividades. Nadie está ocioso ahí, ¿no? Todos trabajan, todos sirven, todos ayudan. Entonces, muchas de las cosas que ahí se desarrollan, inclusive inventos, primero están desarrollados en el plano espiritual y luego bajan a la tierra, ¿no? En varios puntos, o sea, no sé, pongamos un ejemplo.
los celulares, por ejemplo, la tecnología de celulares. Bajó en diferentes lugares, ¿no? A Estados Unidos, Japón, Alemania, etcétera. No fue una exclusividad en un solo lado, ¿no? O sea, bajó a varios puntos, ¿no? Y miren, esta maravillosa ciudad que vemos acá, ordenada, limpia, luminosa, no estamos hablando de un nivel elevadísimo, ¿eh? O sea, eso está bien cerca a la corteza terrestre, o sea, es un lugar intermedio, digamos, ¿no? Pero aquí los espíritus, los seres espirituales que la habitan, su objetivo es mejorar y están orientados al bien, la mayoría de ellos. No son perfectos en bondad, ni perfectos en inteligencia, y todo lo demás, pero son espíritus medianamente buenos, ¿no? Los lugares superiores son, son mejores, pues, ¿no? Más hermosos, ¿no? ¿Qué más? Hasta ahora está bonito todo, ¿no? Los espíritus o los difuntos entienden que en el mundo espiritual, el pensamiento es una fuerza creadora con la cual un espíritu existente en el plano astral puede reproducir alrededor suyo el ambiente de sus recuerdos. Yo me acuerdo, por ejemplo, mucho de un lugar donde yo solía estar o que me gustaba o me atraía. Por ejemplo, no sé, pues un parque, el jardín de mi casa, qué sé yo, lo puedo reproducir manejando los fluidos a través de mi pensamiento. Más aún, los espíritus no se comunican con palabras como nosotros, porque no tienen las cuerdas vocales, los órganos así tan materiales, sino transmiten su pensamiento. El pensamiento sabemos, ya lo sabemos, que es energía electromagnética, ¿no? Pero en el plano material no los apreciamos tan nítidamente como en el plano espiritual. En el plano espiritual sí la comunicación es a través del pensamiento. Por eso es que no podemos ocultar nuestro real estatus espiritual, ¿no? Y moral. Somos transparentes de acuerdo a las cosas que pensamos y de acuerdo a cómo lucimos, más radiantes y luminosos o más opacos. No podemos cambiar esa naturaleza, es interna a nosotros, ¿no? Depende de nuestro grado de desarrollo. ¿Qué más? Estos espíritus que desencarnan no tardan en entender que la transmisión del pensamiento es el lenguaje espiritual, lo que les decía hace un ratito, ¿no? Aunque los recién llegados se confunden porque creen que están conversando a través de palabras, pero no, es a través de pensamiento, porque después se dan cuenta que el otro espíritu que le está conversando no mueve la boca, pero él entiende lo que dice y capta las ideas que le está transmitiendo, ¿no? Entonces ahí recién se da cuenta, pero al comienzo piensa que va a utilizar el lenguaje común, como lo hacemos acá en la Tierra, ¿no? Entonces, miren, la transmisión del pensamiento, ¿no? Y un ejercicio para transmitir el pensamiento, ¿cuál es? A ver, la oración, por ejemplo, ¿no? La oración nos hace elevar nuestro pensamiento en pensar en cosas superiores, hermosas, pensamientos de alabanza, de agradecimiento, nuestras peticiones que parten de nuestro corazón, ¿no? Con sinceridad, con amor. Ese es un ejercicio también, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? A ver. La facultad de la visión espiritual les permite percibir simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, simultáneamente quiere decir al mismo tiempo los objetos de diferentes lados, así como adentro de ellos y a través de ellos. O sea, estamos hablando ya de otra dimensión, pues, ¿no? Entonces, el alcance de los sentidos físicos, tal cual los conocemos, se sublima, ¿no? Es mayor la capacidad. Tal es así, pues, que los espíritus sabemos que de nada sirve si alguien que diga, oh, he visto un espíritu, va corriendo y se encierra en su cuarto, porque el espíritu fácil, pues, atraviesa la puerta, ¿no? No es impedimento para que no pueda ingresar, ¿no? Atraviesa la puerta, las paredes, ¿no? Y más aún puede ver, ¿no? A través de los objetos materiales, ¿no?
como dice, como en su interior y a través de ellos, ¿no? O sea, ya se magnifican los sentidos de una manera más fuerte, ¿no? Y todo lo que estamos aprendiendo hoy día. A ver, esto es interesante. Miren, los espíritus pueden viajar instantáneamente de un lugar a otro. No hay que esperar combis, ni taxis, ni nada, ¿no? Viajamos así, eso se llama volitar, de un lugar a otro, muy rápido, a nuestra voluntad, dominando los pensamientos, ¿no? E igualmente pueden pasear en el ambiente espiritual o sobrevolar a breve distancia del suelo. Eso es volitar, como les decía, ¿no? Entonces, vamos a poder hacer eso. Al comienzo, pues, de repente va a ser un poquito complicado, no vamos a caer, no vamos a poder hacerlo, pero después vamos a dominarlo, ¿no? Y poder desplazarnos de esta forma, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Porque las piernas, los pies, las utilizamos en la tierra porque somos más densos, ¿no? Las piernas tienen que soportar el peso del cuerpo, la materialidad, ¿no? De desplazarnos encima de una superficie densa, como es los pisos, la tierra, etcétera, ¿no? Pero en el plano espiritual esa densidad ya es mucho más sutil, ¿no? Parece fantasía, ¿no? Pero es verdad. ¿Qué más? Los espíritus van inexorablemente y automáticamente a la esfera espiritual que le corresponde según la ley de afinidad. Si ha sido pues un hermano que ha estado equivocado, un criminal, una persona mala, no va a poder ingresar a ese lugar que hemos visto hace un rato, ¿no? A un lugar de luz, bonito, ordenado, limpio, transparente. No, no, él va a entrar a donde le toque ir. Si su maldad es grande, irá pues a un sitio oscuro, tenebroso, ¿no? Y si tenemos la conciencia limpia de que hicimos lo mejor posible y avanzamos en términos de crecimiento moral, espiritual e intelectual, vamos a ir a un lugar bonito, pues, ¿no? Un lugar de luz, a rodearnos de espíritus también que están en el bien, que quieren mejorar, ¿no? Que están solícitos para ayudar, servir a los demás, ¿no? Ley de afinidad. Aquí no hay no, que yo soy familiar del congresista tal y déjeme pasar, acá está su tarjeta, no, eso no se puede hacer, no, simplemente no entras, no puedes, es diferente nivel, ¿no? Más aún, los espíritus que están a un nivel un poquito más elevado pueden controlar el hecho de que los espíritus más inferiores los vean o no los vean, o sea, se pueden hacer invisibles a ellos, ¿no? Y también, como hemos revisado los detalles principales, también hay detalles secundarios, pero que son interesantes también conocerlos. De repente no son tan trascendentes como los otros que acabamos de revisar, pero sí vamos a repasarlos de manera rápida, ¿ya? Por ejemplo, aquellos que recién llegan al plano espiritual van a recibir la ayuda y la guía de los familiares, los espíritus de los familiares. Van a intervenir, van a estar ahí solícitos, ¿no? Antes de que caigan en sueño profundo el recién llegado al plano espiritual, ¿no? Van a ayudar, van a llevarlo, cargarlo, qué sé yo, orientarlo, guiarlo, ¿no? Van a estar ahí los familiares, ¿sí? Bonito, ¿no? Porque imagínense, perder a un familiar, pero no dice perder, pero no lo has perdido, solamente te estás separando temporalmente de él, ¿no? Hay que tenerlo y siempre tener vivo el cariño, el amor que nosotros practicamos hacia estos familiares, ¿no? Hacia nuestra madre, hermanos o aquellos que amamos mucho y que lo vamos a volver a ver, ¿no? Esa es la realidad de la ley de la vida, ¿no? Entonces ellos nos van a ayudar cuando lleguemos, cuando nos toquen. Van a estar ahí, con mucho amor ayudándonos, ¿no? ¿Qué más?
Otro detalle, ¿no? Eh, Cuando está por salir o a punto de desencarnar, muchos ven su cuerpo tendido en la cama, ya prácticamente extinguiéndose el principio vital. Pueden salir de su cuerpo y verse a sí mismos en la cama donde están, ¿no? En el hospital o en la casa, donde sea. En la figura, por ejemplo, ven ahí una especie de cordón blanco que une la cabeza del que está en la cama con el espíritu que está encima, ¿no es cierto? Ese cordón blanco es el llamado hilo de plata o cordón de plata también le dicen, que es el que une al espíritu con el cuerpo material. Quiere decir que este espíritu, esta persona que está en la cama todavía está viva, digamos, el principio vital todavía existe. Y esos hilos de plata se van rompiendo de a pocos conforme la persona ya fallece, ¿no? Se van rompiendo y sale. No es que sale violentamente, pero va saliendo de a pocos, ¿no? Entonces, el momento que él está saliendo, puede observar su propio cuerpo muchos de ellos lo hacen, observan su propio cuerpo en la cama, ¿no? Y pueden ver también su cuerpo llamado etérico, somático, periespíritu. Los videntes muchas veces los ven esta escena, ¿no? Entonces, y está corroborada por ellos y también por los propios espíritus, ¿no? Que se pueden ver su propio cuerpo, ¿no? Espiritual, digamos, ¿no? O sea, ambas cosas. Otro detalle. Eh, Se habla a veces de las almas gemelas, ¿no es cierto? Pero en la Tierra no hay personas que sean idénticas, igualitas, ¿no? Y tampoco sucede lo mismo en el plano espiritual, ¿no? Como para tener una clasificación, dice acá, de almas gemelas terrenas o almas gemelas espirituales, ¿no? En el mundo espiritual dice que hay algún momento en que deben separarse. Aunque, ¿por qué? Porque de repente las virtudes que han desarrollado son diferentes, ¿no? O sea, los seres humanos somos diferentes. Algunos tendrán cosas buenas, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy poniendo un ejemplo. Tienen facilidad, pues, para dar clases, por ejemplo, ¿no? O sea, les gusta dar clases, entienden bien los libros, pueden hacer resúmenes y pueden explicarlo bien para que otros entiendan. Esa es una facilidad o una virtud o algo bueno, ¿no? En cambio, otros no tienen esa facilidad, pero tienen otro tipo de cosas desarrolladas. Por ejemplo, el consolar a alguien que está sufriendo, el ser empáticos, el ser cariñosos, no sé, o afectuosos, una serie de virtudes. Entonces, cada uno va a cumplir un rol de acuerdo a la necesidad que haya en el lugar donde esté. Entonces, no necesariamente van a estar juntos, sino van a ir desarrollando diferentes labores, ¿no? Sin embargo, como están a una cierta elevación moral, espiritual, podrán después de sus labores reunirse y verse, ¿no? Pero no es que lo vayan los dos de la manito pegoteados uno del otro siempre, ¿no? O sea, eso no va a pasar. Dice, hablamos también de las creaciones a través del pensamiento, ¿no? Dice, eso se llama idioplastía. Aunque los espíritus estén capacitados, dice, para crear con la fuerza del pensamiento, cuando se trata de creaciones ya muy complejas, la tarea es confiada a grupos de espíritus que se han especializado en eso. Así como, por ejemplo, acá en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, me dicen a mí, imagínense, me dicen a mí, a ver, pinta un cuadro. Yo voy a pintar un cuadro y les aseguro que un cuadro de un niño de 5 años es más bonito. Pero hay personas que hacen un cuadro y es una maravilla, pues los colores, no sé, hasta miras y te emocionas del cuadro, hasta lloras de emoción de la belleza y la perfección de un cuadro, ¿no? Entonces, igual, ¿no? De repente yo voy a poder reproducir, pues, no sé, algo que me acuerdo de mi jardín, una palmerita de mi jardín, ¿no?
pero hay otros que sí pues van a poder elaborar grandes complejos de edificios, casas, no sé, espirituales me refiero, ¿no? Hospitales, ¿no? Entonces, las creaciones complejas están hechas por espíritus que se han especializado en esas cosas. Ahora, este tipo de utilización de los fluidos espirituales también lo hacen los espíritus que no son buenos. O sea, es entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, hay espíritus que les encanta, como dominan eso, les encanta asustar a la gente. Por ejemplo, hay personas que son mediums y pueden ver espíritus, ¿no? Pero estos espíritus transforman su estructura, su forma, y ¿no? Pues se ponen formas feas, ¿no? No sé, pues de un diablo, una cosa así. Entonces, de ahí han nacido los orígenes de que mucha gente cree que el diablo existe como persona, pero como personaje, porque justamente, no, yo lo he visto, es así, tiene cachos, cola y no sé qué. Es porque estos espíritus negativos, inferiores, o burlones, o juguetones, lo cual no les, que les puede restar que sean hábiles para modificar su estructura, hayan hecho uso de eso, ¿no? El que sean malos, que estén en el mal, digamos, o en la inferioridad, no les quita que sean inteligentes, ¿no? Pueden hacerlo, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Aquellos que están dominados por las pasiones humanas, no sé, pues imagínense, sexo, el alcohol, drogas, ese tipo de cosas, quedan vinculados, dice, por un periodo más o menos largo al ambiente en el que vivieron, se quedan pegados al lugar donde frecuentaban. Y al no tener el beneficio del sueño reparador, perseveran en la ilusión de creerse todavía vivos, aunque a merced de algo que los marea, un sueño extraño, dice, o de una pesadilla agobiante, y bastante a menudo se convierten en espíritus infestadores, sobre todo si son viciosos, ¿no? O sea, cargan los ambientes negativos, ¿no? En búsqueda de satisfacer el vicio, ¿no? Por ejemplo, si fueron alcohólicos, estarán pues buscando los vapores de alcohol, acercándose a aquellos que toman frecuentemente alcohol, ¿no? Y más aún, los van a incentivar a que sigan tomando para ellos poder satisfacer este vicio, ¿no? Entonces, son espíritus inferiores, pobrecitos, que están pegados a estos defectos humanos, materiales, ¿no? Lo mismo puede suceder también, aunque es en los procesos de obsesión. Tengamos ahí presente que cuando, por ejemplo, parte un familiar, hay veces el dolor es tan grande, pero ya se vuelve algo patológico, ¿no? O sea, un dolor que normalmente en una etapa de duelo normal debería superarse, pero no, prosigue y prosigue y prosigue y lo recuerda y con esos sentimientos y esos pensamientos lo atrae al espíritu y no lo deja partir al ser querido. Está atribulado ahí dando vueltas, apenado porque ve sufrir a su ser querido y ahí entonces se convierte en una especie de residente más del lugar donde vive esta persona, ¿no? Y perdiendo pues la oportunidad de poder elevarse y poder desde un lugar más elevado, lleno de luz, aprender, servir, crecer y de ahí también poder ayudar, ¿no? A su familia, ¿no? Los espíritus jerárquicamente inferiores no pueden ver a los espíritus superiores, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Por la diferencia de las frecuencias vibratorias de sus perispíritus o cuerpos etéricos. Rápidamente, ¿no? Tenemos tres órdenes de espíritus. Acá los espíritus llamados espíritus puros, los espíritus buenos y los espíritus inferiores, ¿no? O puros, buenos e imperfectos, como dice acá, ¿no? Y dentro de cada orden hay varias clases. En total se habla de 10 clases, ¿no?
vamos de abajo para arriba. Los espíritus impuros, que es de la 10ª clase, que su característica principal es que son inclinados para el mal. Algunos son muy malos inclusive, pero otros pueden ser en menor grado, pero siempre se inclinan para hacer el mal. O sea, apenas pueden algo, la oportunidad, hacen el mal. O sea, el egoísmo, el orgullo y buscar hacer el daño al otro, les regocija. En la 9ª clase están los espíritus ligeros, que son básicamente más que malos, son ignorantes, ¿no? Y su ignorancia, junto con la malicia, hacen que sean ligeros, ¿no? Muchas veces son los espíritus bromistas o esos que te esconden cosas, ¿no? O que te hacen bromas, qué sé yo, ¿no? Después vienen los espíritus pseudo sabios, ¿sí? Que tienen algo de conocimiento, pero los mata el orgullo, ¿no? Son muy, muy orgullosos, ¿no? Entonces, en realidad, creen que saben mucho, pero al final no saben gran cosa, ¿no? Y a eso lo reconocemos, por ejemplo, cuando hay comunicaciones, hay veces dicen, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿no? Yo soy el Papa Juan Pablo II. Y mentira, no son, claro, no son el Papa Juan Pablo II, pero creen que dándose un nombre van a ser más importantes. Y te mandan unos mensajes que, con palabras bonitas de repente, ¿no? Ah, sí, que esto, que el otro. ¿Y cómo te das cuenta que es verdadero o falso? Es cuando leas el mensaje, te das cuenta que hay un montón de palabras bonitas, ¿no? Pero al final no te dicen nada. O sea, es un mensaje vacío. Entonces, es un espíritu de este tipo, ¿no? Después ahí están los espíritus neutros, ¿no? Que no son ni buenos ni malos. O sea, están ahí. Pero no hizo daño a nadie, pero tampoco hizo bien a nadie. Entonces, miren dónde está, en la parte inferior. Entonces, tenemos que hacer el bien, nos conviene. Después están los otros espíritus que son los defectos físicos, dice acá los golpeadores y perturbadores, que tienen esa facultad para poder realizar efectos físicos o materiales, ¿no? Son los que hacen ruidos en las paredes o hacen aparecer cosas, mueven cosas, o salen volando las tazas, los platos, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Y después vienen ya los espíritus llamados buenos, ¿no? Que sin ser perfectos tienen la característica de la bondad. Por ejemplo, los espíritus benévolos, donde prima en ellos la bondad y el conocimiento, pero un conocimiento limitado. No, no es un gran intelectual ni culto, pero algo de conocimiento tienen, pero son buenos, son personas buenas. Después vienen los sabios, que tienen, sumado a eso, tienen conocimiento científico, o sea, ya un poquito más elevado, conocen el tema. Después vienen los espíritus prudentes, que aparte del tema del conocimiento, tienen el criterio, ¿no? O sea, la sabiduría, ¿no? El buen criterio, como dice acá, el buen juicio, ¿no? Para aplicar esos conocimientos y poder ejercerlos o en servicio a los demás, ¿no? Luego están los espíritus de 2ª clase, que son los superiores, donde ellos ya tienen, además de conocimiento y bondad, tienen sabiduría, ¿sí? Que es una virtud ya que linda con la excelencia, ¿no? Y en la primera clase y primer orden están los espíritus puros, que ya ellos son, están al lado, entienden a Dios y ejecutan sus planes, ¿no? Son los llamados ministros de Dios. Uno de ellos es Jesús de Nazaret, ¿no? Gobernador de la tierra. Entonces, miren, los que están abajo no pueden llegar a lugares donde están los que están más arriba. No, simplemente no. No, ni siquiera los pueden ver, como dice acá. Son invisibles a los ojos de ellos. Inclusive, por ejemplo, los de 5ª o 4ª clase no pueden ver a los de 2ª o 3ª. Hay ahí diferencia también. Miren, esto es importante saberlo. Las crisis desgarradoras de dolor que suceden en los
lechos de muerte de las personas, de los familiares, son muy penosas para los espíritus de los difuntos. O sea, una cosa es sufrir, una cosa es llorar, una cosa es tener pena, pero otra cosa es este tipo de descontrol emocional, ya un poco exacerbado, ¿no? Les impiden, les hace daño, les impiden entrar en contacto con sus seres queridos y los jalan, los atraen, los retienen en el ambiente terrenal. O sea, eso no es bueno. Entonces tenemos que reflexionar en torno a eso. Es normal, pues obviamente, unas lágrimas, un sufrimiento, pero no perder el control, ¿no? ¿Sí? Les hacemos daño. El momento de que recién ha fallecido el familiar, el amigo, el difunto, digamos, el espíritu, lo más probable es que todavía esté ahí, en el cuerpo, junto al cuerpo, ¿no? O esté en proceso Se dice que más o menos en promedio demora el espíritu en salir del cuerpo, según Chico Javier, 72 horas, 3 días, más o menos. En promedio, unos más, otros menos, ¿no? Entonces, él está ahí sintiendo y sus sentidos se amplifican. O sea, alguien que esté orando despacito, él va a escuchar la oración como si le estuvieran orando en el oído, una oración. Por eso hay que tener cuidado. Imagínense los que cuentan chistes en los velorios. Qué perturbación están ocasionando al difunto que está en el ataúd. O las risas, o esas cosas que a veces suceden, ¿no? Y da pena porque denota pues falta de respeto, ¿no? Seamos conscientes de eso. A veces cuando se encuentran solos y con incertidumbres o perplejidades, reciben una ayuda, una voz que les aconseja. Dicha voz proviene de espíritus amigos que al percibir su pensamiento los aconsejan. Esto sucede cuando hay veces los familiares no están pues presentes, hay veces hay gente que hizo daño, ¿no? Y se arrepintió al final, pero ya el daño lo hizo, entonces los familiares le dan la espalda, están solos, ¿no? En situaciones a veces aparente abandono, ¿no? Pero siempre hay espíritus buenos, amigos, que se apiadan y que tratan de ayudarlos y aconsejarlos, ¿no? En el libro Nuestro Hogar, ahí se ve el ejemplo, ¿no? De André Luis, que estaba pasando por una situación terrible, pero en algún momento escucha voces que le aconsejan qué es lo que tiene que hacer él para salir de ese lugar tan feo donde estaba, ¿no? Era básicamente hacer un análisis y reconocer que él se había equivocado y que empieza con una culpa y después esa culpa le mueve, ¿no? El remordimiento, el arrepentimiento y el deseo de cambiar, ¿no? De ir al bien. Entonces, ahí es cuando tiene que despertar, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final. Podemos acá concluir de todo esto que hemos revisado, estos detalles que espero les hayan sido de utilidad. Vamos a concluir en algo. Que todas las cosas buenas que conquistemos, especialmente en el ámbito moral, son como palancas que nos van a servir para crecer, a ascender de grado en el camino evolutivo, ¿no? E ir logrando algo que es importante y que todos queremos, ¿no? Todos queremos ser felices, ¿no? Y vamos a poder lograrlo en ambos planos, ¿no? En el material y en el espiritual. Entonces, esas conquistas morales nos van a permitir eso, ¿no? Ser felices. Ahora, es importante, ¿no? Pensar en eso, ¿no? Poco a poco la felicidad en ambos planos, en ambos lugares. Seamos conscientes de ello. ¿Y qué más? El cómo de toda esta situación, ya lo hemos visto que la doctrina espírita lo enseña, algo hemos visto ahora, mayores detalles están en la codificación espírita y en los libros espíritas, ahí están hasta las comas, puntos, todos los detalles, los invito a leerlas, pero lo más importante, que la doctrina espírita es una doctrina de amor, basada en las enseñanzas de Jesús, y como sabemos, Jesús es el guía y modelo de la humanidad. Si tú quieres ser mejor, si yo quiero ser mejor, ¿qué debo hacer?
imitar a uno que es mejor que yo. ¿Y quién es el mejor de todos los hombres? De todos los espíritus que han venido a la tierra, el mejor de todos es Jesús. Entonces, sigue su ejemplo. Es el guía y modelo de la humanidad. Entonces, lo que nos queda es tratar de emular a Jesús, sus enseñanzas, practicarlas, basadas en el amor, y eso nos va a llevar a ser mejores y a ser felices, que es lo que todos queremos, ¿sí? Por su atención, muchísimas gracias. Espero que les haya sido de utilidad y les haya gustado la conferencia, sobre todo ahora, en esta época que estamos viviendo, ¿no? Es una época complicada. Vayamos con fe y sigamos creciendo en lo que nos enseña Jesús, ¿no? En el amor. Muchísimas gracias. Somos Camino de Amor, los esperamos todos los martes a las 7:30 hora de Lima. Gracias.